Mis hermanos y hermanas, y han observado muchas veces en construcciones que ya llevan algún tiempo, casas que quizá han sido dejadas o hasta cierto punto abandonadas, lo que surgen en esas casas suelen ser grietas en lo que son la construcción, grietas en lo que es la estructura básica de esas casas. Y para que esas casas no acaben cayendo, se construye lo que son una serie, diríamos, de vigas o una serie de una construcción para asegurar lo que es la casa, el edificio o lo que sea. Esas vigas que se colocan aseguran y previenen el colapso de esa casa que tiene grietas, que si esas grietas siguiesen creciendo, acabarían con lo que sería la construcción misma. Por lo tanto, se asegura lo que es la construcción. Y ese tema de asegurar, mis hermanos, es lo que nos encontramos en el capítulo 20 de Segunda de Samuel. Nos vamos a dar cuenta en ese capítulo que David lo que hizo fue asegurar su reino, o al menos intentar asegurar y dar seguridad al reino que Dios le había dado. Acuérdense, mis hermanos, y esto lo explicaremos, lo recordaremos, que volvemos ¿de dónde? Volvemos ya del capítulo 19, donde el rey escogido por Dios regresa a Jerusalén. Y Judá e Israel fueron a encontrarse con David, con el rey, al otro lado del Jordán, para cruzar el Jordán y volver a Jerusalén. Y ahora lo que nos vamos a dar cuenta, mis hermanos, es que una vez David regresa a Jerusalén, va a asegurar su reino. Ese reino que había sido puesto en un peligro mayor por la rebelión de su hijo Absalón. Absalón, acuérdense que había robado los corazones de Israel, había creado una división dentro del pueblo, y ahora que Absalón ya no estaba en la escena, ahora que Absalón había muerto, el rey podía volver y debía asegurar ese reino. Así que tengan este capítulo 20 abierto delante de ustedes, mis hermanos y hermanas, porque nos vamos a dar cuenta en cómo David asegura su reino. Y el tema de asegurar, el tema de dar seguridad al reino, tiene razón de ser en el capítulo 20, mis hermanos. Porque la amenaza de dividir el reino no ha terminado. Hay una amenaza y una serie de actitudes que van a actuar en contra y van a poner en peligro nuevamente lo que es la unidad del reino y del pueblo del reino que Dios dio a David. Con esto en mente, mis hermanos, vamos a destacar tres cosas en el día de hoy en cuanto a ese asegurar, en cuanto a esa seguridad del reino. Primero nos vamos a dar cuenta de la amenaza que aparece. La amenaza que podemos enfrentar para la seguridad del reino. Segundo, lo que vamos a ver, mis hermanos, son las actitudes. Las actitudes que debemos tener presentes para la seguridad del reino. Y tercero, vamos a ver el deseo, mis hermanos. El deseo que debe estar, que debe existir en nosotros para la seguridad del reino. Esas tres cosas veremos hoy: la amenaza, las actitudes y lo que es el deseo para esa seguridad del reino. Vamos a la primera, vamos a la amenaza que podemos enfrentar cuando se trata de la seguridad del reino. Y aquí hay dos preguntas a hacernos. La primera es, ¿cuál es esa amenaza que puede enfrentarse? Y la amenaza clara que aparece aquí en el capítulo 20, mis hermanos, es la división. La división en medio o dentro del pueblo del reino. Fíjense que esto lo vamos a ver, mis hermanos, en los primeros versículos, sobre todo el versículo 1 y el versículo 2 del capítulo 20. La amenaza de la división sigue estando presente. La amenaza de desestructurar y dividir al pueblo del reino sigue estando presente, y eso era, mis hermanos, una amenaza para ese reino que David quería asegurar y establecer en seguridad. Recuerden, como les he dicho, que Absalón hizo algo. Absalón, si recuerdan, robó, se nos decía, los corazones de Israel. Absalón lo que hizo fue
robar la lealtad de los corazones de Israel y de los corazones de Judá en contra del rey que Dios había escogido, de David. Y por lo tanto dividió al pueblo en contra de su rey y en contra de ese reino que sustentaba. Eso fue con Absalón. Pero si se fijan ahora, mis hermanos, la amenaza de la división que afectará o amenazará la seguridad del reino sigue estando presente, no en Absalón, pero en otro nombre, el nombre de Seba, hijo de Bicri. Fíjense en el versículo 1. Aconteció que se hallaba allí un hombre perverso que se llamaba Seba, hijo de Bicri, hombre de Benjamín, el cual tocó la trompeta y dijo: no tenemos nosotros parte en David, ni heredad con el hijo de Esaí, cada uno a su tienda, Israel. No tenemos parte, no tenemos heredad. Ahora bien, mis hermanos, esa mini sublevación, esa mini división que empezaba aquí con el hijo de Bicri, con Seba, no aparece por casualidad, sino que es, en realidad, la semilla que brota de una división más profunda que ya había en el pueblo. Y eso nos obliga a ir un poquito antes de esos versículos. Nos obliga a recordar un poquito cómo acabó el capítulo 19. Porque si recuerdan, en el capítulo 19, David volvía del otro lado del Jordán juntamente con Israel y juntamente con Judá. Y cruzaban mis hermanos del este al oeste del Jordán para dirigirse a Jerusalén. Ahí el rey volvía a su casa, el rey volvía a su ciudad, y el pueblo, mis hermanos, Israel y Judá, volvían siguiendo a su rey. El pueblo unido. El pueblo unido jamás será vencido. Lo siento, es que me ha salido, mis hermanos, en directo, ¿ya? El pueblo unido, bajo un solo rey. Su rey escogido, el rey escogido por Dios, con el reino sobre sus hombros, todo el pueblo volvía con gozo, alegría y unido bajo su solo rey a Jerusalén. ¿Es así como acaba el capítulo 19, mis hermanos? Ni mucho menos acabó así. Sí, el pueblo volvía bajo su rey, pero volvía desunido, con celos, con contiendas y con palabras violentas de unos hacia los otros. Fíjense si van al capítulo 19. Fíjense en el capítulo 19 a partir del versículo 41. Y he aquí que todos los hombres de Israel vinieron al rey y le dijeron: ¿por qué los hombres de Judá, nuestros hermanos, te han llevado y han hecho pasar el Jordán al rey y a su familia y a todos los siervos de David con él? Y todos los hombres de Judá respondieron a todos los de Israel: porque el rey es nuestro pariente. Mas, ¿por qué os enojáis vosotros de eso? ¿Hemos nosotros comido algo del rey? ¿Hemos recibido de él algún regalo? Entonces respondieron los hombres de Israel y dijeron a los de Judá: nosotros tenemos en el rey 10 partes y en el mismo David más que vosotros, y tú más. Porque, pues no sabéis, ¿no habéis tenido un poco? ¿No hablamos nosotros los primeros respecto de hacer volver a nuestro rey? Y las palabras de los hombres de Judá fueron más violentas que de los hombres de Israel. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, cómo estaban Israel y Judá bajo ese regreso de su rey? Mis hermanos, estaban primero con celos. Los de Israel estaban diciendo: bueno, ¿por qué han sido los de Judá los que te han hecho volver primero? Israel estaba diciendo: es que a nosotros nos han pasado por delante. Ahora venía entonces Judá: bueno, oye, es que lo hemos hecho primero, ¿sabéis por qué? Porque el rey es nuestro pariente y por lo tanto tenemos mucho más derecho, aunque no hemos recibido ningún regalo de él. Entonces llegaban los de Israel: bueno, ¿cómo que es vuestro pariente? ¿Qué? Oye, nosotros tenemos 10 partes con el rey y con David. Porque acuérdense que 10 tribus caían en Israel, por lo tanto tenemos 10 partes, tenemos mucho más derecho que vosotros. Y entonces los de Judá, mis hermanos, ¿qué hicieron? Empezaron a subir y a levantar el tono de voz contra sus hermanos de una manera violenta.
Fíjense cómo acaba el capítulo 19. Fíjense, mis hermanos, en el versículo 43, al final. Y las palabras de los hombres de Judá fueron más violentas que las de los hombres de Israel. Es decir, empezaron a subir el tono. Palabras malsonantes, palabras con tono subido, con palabras violentas contra sus propios hermanos. Es decir, hicieron lo que dice el Salmo 63, mis hermanos, cuando dice que afilaron sus palabras como espadas y lanzaban como saetas suyas palabras amargas contra sus hermanos. ¿Se dan cuenta cómo estaba el pueblo, mis hermanos, a la vuelta de su rey? Y acuérdense que esto es algo que dijimos, que esto evidentemente al final acaba cumpliéndose en Cristo. Él es aquel, el Rey de Reyes, quien dice, ciertamente vengo, ¿qué? Vengo en breve. Nuestra Rey, el Señor Jesucristo, regresa, mis hermanos, para recoger a su pueblo, mis hermanos. Pero mientras nuestro Rey vuelve para hacernos cruzar el Jordán, mis hermanos, nuestra actitud no puede ser ni mucho menos la actitud que tenía Israel y Judá en estos momentos. No puede ser una actitud en el pueblo del reino de división, de celos, de contiendas y de palabras violentas y malsonantes entre y contra los hermanos que forman parte del reino de Dios. Porque eso es un peligro mientras nuestro rey viene. ¿Saben por qué? Porque esa grieta, mis hermanos, esa semilla acaba germinando y da fruto de división. Y eso es lo que sucede en el capítulo 20. Ese Seba, mis hermanos, hijo de Bicri, que dice, no tenemos parte aquí con David, eso no surge porque sí. Eso, mis hermanos, es la semilla que germina de la división que ya estaba plantada en Israel y en Judá. Y uno de los brotes que crece de esa división interna del pueblo es precisamente ese Seba, hijo de Bicri, que dice, aquí nosotros no tenemos parte. Ahora, fíjense cómo se describe a Seba, mis hermanos. Fíjense en el versículo 1. Aconteció que se hallaba ahí un hombre perverso. Y la palabra que aparece ahí es la palabra Belial. Una palabra que se utiliza de diferentes maneras, a veces se utiliza incluso para hablar de Satanás y así. Pero ese hombre de Belial, esa expresión no es la primera vez que nos la encontramos ya en los libros de Samuel. Esa expresión, hombres de Belial, se aplicó en el primer libro de Samuel, ¿saben a quién? Se aplicó a los hijos de Elí. Hombres perversos, hombres de Belial. Se aplicó también a Nabal, el cual era un hombre perverso que acabó como acabó. Y ahora se aplica aquí a Seba, hijo de Bicri. Por tanto, fíjense que esa idea en los libros de Samuel de hombres de Belial, hombres perversos, no es solamente que fuesen hombres malos. No solamente esto. En los libros de Samuel se sitúan contra aquellos que eran enemigos de Dios. Los hombres perversos en los libros de Samuel son aquellos que están en contra del reino de Dios, en contra de ese ministerio que Dios está estableciendo, en contra del rey que Dios escoge, en contra de los valores del reino. Y así es como estaba, mis hermanos, ese Seba, hijo de Bicri, que era hombre, fíjense, de Benjamín. Y eso es interesante, porque ¿se acuerdan de Saúl? ¿De qué tribu era Saúl, mis hermanos? Era de Benjamín. Por tanto, todo lo que es el tema y la amenaza de Saúl y de la familia de Benjamín sigue rondando y sigue estando presente. Pues bien, ahora ese hombre perverso, Seba, hijo de Bicri, hombre de Benjamín, fíjense, mis hermanos, fíjense lo que dice. El cual tocó la trompeta. Eso es importante, la trompeta, mis hermanos, es muy importante aquí. ¿Saben por qué? Porque la trompeta se toca 2 veces en ese texto. La toca Seba y al final del texto la toca Joab. Fíjense en el versículo 22, mis hermanos. Casi el final del versículo. Y él tocó la trompeta.
Esos dos toques de trompeta son importantes, mis hermanos, porque el primer toque nos va a mostrar una amenaza contra la seguridad del reino. El segundo toque de trompeta nos va a mostrar una actitud contraria al reino que ponía en peligro su seguridad. Por lo tanto, Seba es el primero que toca aquí la trompeta. Dice, y tocó la trompeta, y fíjense lo que dije, no tenemos nosotros parte en David, ni heredad con el hijo de Isaí, cada uno a su tienda, Israel. Y fíjense lo que esto produce, fíjense lo que este toque de trompeta y esa expresión produce en el pueblo del reino, versículo 2. Así, todos los hombres de Israel, ¿qué hicieron? Abandonaron a David siguiendo a Seba, hijo de Bicri. Gracias a Dios que los de Judá siguieron leales, es la palabra que aparece aquí, fueron leales a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. Mis hermanos, fíjense lo que aquí Seba está diciendo. Está produciendo una división dentro del pueblo del reino. Dentro de aquel pueblo que debía estar gozoso y unido por el regreso de su rey a Jerusalén y a su casa. Pero fíjense que aquí Seba, mis hermanos, en esas palabras no hay parte ni herencia con David y con el hijo de Isaí, cada uno a su tienda, Israel. Aquí Seba está haciendo tres cosas, mis hermanos, que son peligrosas. Fíjense, la primera de todo es que Seba está asumiendo algo. Seba asume de que para ellos, para Israel, y específicamente para los hombres de Benjamín, no había ni parte ni herencia para ellos en David, en el hijo de Isaí. Eso era, mis hermanos, asumir. Eso era suponer, mis hermanos, que para ellos no había sitio. Y mis hermanos, las suposiciones son a veces peligrosas y complicadas. Cuando uno supone que algo es o no es. Cuando uno supone que debería ser o no debería ser, mis hermanos, son complicadas porque a veces estas suposiciones las solemos hacer la verdad sobre la cual actuamos y podemos hacer actuar a otros. Y aquí Seba supuso que para ellos ya no había sitio. ¿Por qué esa actitud? Esa actitud surge, y no pierdan de vista al final del capítulo 19, surge de que el reino en sí ya estaba dividido. Y lo que germina es esa suposición. Una suposición ciega, mis hermanos. Ciega y triste en Seba. Porque lo que Seba está haciendo es una segunda cosa. Está perdiendo algo de vista. Está perdiendo una perspectiva importante. Fíjense, no hay sitio, no hay parte. No hay herencia para nosotros. Es decir, Israel y sobre todo los de Benjamín, juntamente con David, con el rey, con el hijo de Isaí. Ahora, la pregunta que deberíamos hacer aquí, ¿es cierto que no había parte ni herencia para ellos? Si uno echa la vista atrás, en toda la historia que llevamos, al menos en este segundo libro de Samuel, si uno echa la vista atrás y se pregunta, ¿qué es lo que hizo David con la casa de Saúl y con la familia de la tribu de Benjamín? ¿Qué es lo que hizo David? David, mis hermanos, cogió a Mefiboset, ¿se acuerdan? Al hijo de Jonatán, de la línea de Benjamín, de la casa de Saúl. ¿Y qué hizo con Mefiboset? Sin Mefiboset merecerlo, David lo sentó a la mesa del rey. Lo sentó como si fuese uno de sus propios hijos. Acuérdense de Shimei, mis hermanos. Shimei, hijo de Gera, de la tribu de Benjamín. Aquel que salió maldiciendo a David y tirándole piedras, mis hermanos. ¿Se acuerdan de este? Que maldijo al rey escogido, que les tiró piedras, que era hijo de Gera, hijo de Benjamín. ¿Qué es lo que hizo David con él, mis hermanos, cuando Shimei se presentó delante del rey y le dijo, yo sé que he pecado, no lo tengas en cuenta ni te acuerdes de mi mal contra ti? Y había aquel que le quería cortar la cabeza, que se la tenía, ¿se acuerdan?
¿Y qué es lo que hizo David, mis hermanos? Habrá ahora empezaremos con muerte, ni mucho menos. Dice, te juro que ¿qué? Que no te matarán, que tu vida no será sacada. Hubo perdón de David sobre un hijo de Benjamín. ¿Qué es lo que hizo David, mis hermanos, con aquel que era Siba? ¿Se acuerdan de Siba? Siba, el criado de Mefiboset. ¿De la casa de quién? De la casa de Saúl, mis hermanos. Aquel que le engañó. Aquel que engañó a David y le dijo, no, es que Mefiboset se ha quedado en Jerusalén porque Absalón le devolverá todas las tierras de su padre. Y cuando el engaño sale, mis hermanos, y se da cuenta de que Mefiboset no era el culpable, sino que Siba era el culpable, mis hermanos, que había engañado al rey, ¿qué es lo que hace David, mis hermanos? David actuó con justicia. Ahora una parte de las tierras para ti, Mefiboset, y ahora una parte de las tierras para ti, Siba, que era de la casa de Saúl. Por tanto, cuando uno mira hacia el pasado y ve cómo David actuó, especialmente con la casa de Saúl, con los hombres de Benjamín, uno se da cuenta de que David actuó con justicia, de que David actuó con gracia, de que David actuó con misericordia. Y ahora viene este hijo de Bicri y dice, no hay parte ni herencia para nosotros en David y en el hijo de Isaí. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? La gran suposición aquí de Seba era ciega y triste porque estaba olvidando todo lo que David había hecho. Da igual lo que hubiese hecho en el pasado. Da igual el bien que se hubiese hecho. Da igual todo el esfuerzo que David hubiese hecho. Da igual toda la misericordia y gracia que el rey hubiese mostrado hacia esa casa. Daba igual, lo que ahora regía era eso. Y no hay sitio para nosotros. Es ese ángulo muerto, mis hermanos, del retrovisor. Ese ángulo muerto es terrible. No sé cuántas columnas se ponen en el ángulo muerto. Las columnas de los parkings tienen tendencia a meterse en el ángulo muerto, mis hermanos. Tiene que haber alguna solución para esto. Y no es precisamente quitar las columnas. No sé qué será. Pero es ese ángulo muerto que no veía nada más, mis hermanos. Y que perdió de vista toda la gracia y misericordia del rey. Y ya no hay sitio. Ahora, ¿saben cuál es la gran perversión de las palabras de Seba? ¿Saben cuál es la gran perversión? Fíjense lo que dice. Fíjense, no tenemos nosotros parte en David, ni herencia con el hijo de Isaí. Si ponen atención a esas palabras, esto es bien perverso. Porque Seba está diciendo que para nosotros, para alguien, no hay parte en la línea de David, en la dinastía de David, en la casa de David, en el reino de David. Es tan perverso porque está diciendo, para algunos no hay sitio en el rey que Dios ha escogido. Para algunos no hay herencia en el reino de aquel rey que Dios se ha escogido. Cada uno a su tienda. Y mis hermanos, eso sí que es perverso y dañino. Que hubiese alguien que pudiese decir, para ciertos no hay parte ni herencia en ese rey. Eso, mis hermanos, ponía en peligro lo que era esa seguridad del reino que Dios había dado a David. Un reino, fíjense, mis hermanos, que esta actitud de Seba, esa amenaza de Seba, mis hermanos, es una amenaza que en las Escrituras surge como advertencia también, mis hermanos, para nosotros, el pueblo del reino de Dios, los ciudadanos del reino. Porque fíjense que esta amenaza de división, cada uno por su lado, y los de Israel siguieron a Seba, mis hermanos, surgió ¿de qué? Como hemos visto, surgió de aquellas grietas, contiendas, celos, rencillas y divisiones que ya estaban
en el pueblo, mis hermanos. Y no somos ni mucho menos perfectos en este lado de la gloria, mis hermanos. Pero debemos tratar con las rencillas, los celos, las contiendas y las divisiones en el pueblo del reino. ¿Saben por qué? Porque si esas semillas, mis hermanos, o hierbas malas no se tratan, acaban creciendo. Y puede ser que solamente es necesario que uno toque la trompeta para que esa división germine. Fíjense que las divisiones en el instrumento del reino, y el instrumento del reino, mis hermanos, es la iglesia. El instrumento del reino es el pueblo que Dios ha redimido para que ese reino se extienda. Las divisiones, mis hermanos, son dañinas. Y de lo que debemos guardarnos es precisamente de esa amenaza que Seba, el hijo de Bicri, propuso aquí. De poder dar a entender de que quizá para algunos ya no hay sitio en el rey ni herencia en el reino. Porque la pregunta aquí ahora ¿es cierto que no había sitio? ¿Ni parte ni herencia? Fíjense que ahora surge una pregunta aquí. ¿Con qué se contrasta esa amenaza? ¿Y saben con qué se contrasta, mis hermanos? Con la misericordia en el reino. Fíjense lo que ahora hace David. David llega a Jerusalén, llega a su casa. Y quizá uno dice, bueno, lo primero que David hubiese tenido que hacer es tratar con ese Seba. Oye, se acabó. Muerto el perro, muerto la rabia. Ya, directo. Pero no hace eso David. ¿Saben con quién trata? Con las concubinas que dejó. Fíjense en el versículo 3, mis hermanos. Y luego que llegó David a su casa en Jerusalén, tomó el rey las 10 mujeres concubinas que había dejado para guardar la casa, y las puso en reclusión, y les dio alimentos, pero nunca más se llegó a ellas, sino que quedaron encerradas hasta que murieron en viudez perpetua. Bueno, vaya, sí, vaya. Según como interpretemos, mis hermanos, este texto, puede parecer, mis hermanos, fatal, terrible, horrible. Porque, oye, llega David con esas concubinas que él las había dejado en casa para que la guardasen, que se habían quedado ahí por el pecado ¿de quién? Por el pecado de David, que tuvo que correr porque venía Absalón, y ahora encima, mis hermanos, las pone en reclusión y que se mueran viudas. De la marinera. Mal entendido, esto puede parecer un texto terrible, porque esas pobres concubinas, que se quedaron en aquella casa no porque ellas quisiesen, sino porque David las dejó, que tuvieron que sufrir, escuchen esto, tuvieron que sufrir las consecuencias en su vida, no por su pecado, sino por el pecado de David, y que tuvieron que sufrir en su vida, mis hermanos, que Absalón las tomase para dejar claro lo macho que era y el estatus y cómo tomaba ahora el reino de David, tomando su harén y tomando sus concubinas. Y ahora esas pobres concubinas que tuvieron que sufrir en su vida, por eso ahora llega el rey, gracias a Dios, llega el rey y toma, las encierra. Pero cuidado, situemos las cosas en su sitio, mis hermanos. Esas mujeres, por la ley, hubiesen tenido que ser sacadas de la casa del rey. Hubiesen tenido que ser, mis hermanas y mis hermanos, repudiadas. Y cualquier hombre entonces que hubiese querido llegarse a esas mujeres, mis hermanos, ninguno se hubiese llegado y osado casar con alguna de esas concubinas por lo que habían pasado y por lo que había sucedido con ellas. Por tanto, hubiesen quedado mis hermanas y mis hermanos a lo que es la justicia, misericordia y actuar de los demás. Un puro peligro, mis hermanos. Pero ¿qué es lo que hizo el rey? Fíjense, mis hermanos, lo que hace David en el versículo 3. Y las puso en reclusión. Bueno, esta palabra está tan mal traducida, mis hermanos.
Las puso en reclusión. Las puso, mis hermanos, en guarda, en seguridad, porque habían sido tomadas por Absalón. Y para que eso no volviese a suceder, las puso no en reclusión, en seguridad, las protegió, mis hermanos. Y no solamente las puso en guarda, sino que fíjense, les dio alimentos, las sustentó, las mantuvo, mis hermanos. Y no se llegó a ellas por cumplimiento de la ley, sino que quedaron encerradas hasta su muerte en viudez perpetua. Sí, esto quizá no gusta mucho, ¿ya? Pero mis hermanos, hubiese sido peor que hubiesen sido echadas ¿de dónde? De la casa del rey. Que no hubiesen tenido parte con quién, parte con David. Pero David actuó con misericordia hacia esas mujeres. Y ahora fíjense cómo esto contrasta con lo que Seba dijo. No hay parte ni herencia para nosotros en David. Y ahora cogemos, mis hermanos, lo que David hizo y en el versículo 3 nos dice, sí, hay parte y herencia para aquellos que quizá no lo merecen, pero hay parte y herencia en el rey y en la casa del rey, mis hermanos. Es precioso lo que sucede aquí. Porque fíjense, mis hermanos y hermanas, de que ciertamente, como he dicho, esas divisiones dentro del pueblo del reino, mis hermanos, son terribles. Y más cuando se muestra de que no hay herencia ni parte en el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es nuestro Señor Jesucristo. Que oye, para algunos ya no hay nada que hacer. Ya están más allá de toda esa misericordia y de toda esa gracia, mis hermanos. Pero fíjense que fue nuestro Señor Jesucristo aquel que sufrió en su propia piel y en sus propias carnes lo que era la deserción y el abandono, incluso de los suyos mismos, mis hermanos. Pero fue Él quien dio y sigue dando parte y herencia en Él a aquellos que no lo merecen. Cuando piensan, mis hermanos, en los evangelios y toman la vida de nuestro Señor Jesucristo, había muchos que decían, hay algunos que no tienen parte ni herencia con este Mesías. ¿Cómo puede sentarse con pecadores, prostitutas y publicanos? No tienen parte en el reino del Mesías, no tienen parte en el reino de Cristo, pero Cristo se sentó con ellos. Y entró una mujer, mis hermanos, y derramó lo que era ese perfume carísimo sobre Jesús, y algunos pensaron, si supiese quién es esta, no le dejaría entrar. Y Cristo dio parte a esa mujer, incluso diciéndole, se recordará para siempre lo que hoy aquí ha hecho. ¿Y quién hubiese dejado, mis hermanos, pasar a un pobre pequeñito como Zaqueo? Que la multitud no le dejaba pasar ni le dejaba ver. Y Zaqueo tuvo que subirse a un árbol, mis hermanos. Y aquellos que la multitud desconsideraba por quién era Zaqueo, Cristo se paró y le dijo, baja, Zaqueo, porque es necesario que hoy more yo en tu casa. Y mis hermanos, es Cristo aquel que da esa parte y herencia, incluso aquellos que quizás sus vidas han sido rotas por el pecado no suyo, sino de otros. O por el pecado, mis hermanos, personal, pero va a ser aquel que va a vendar los corazones rotos y a enjuagar las lágrimas. Porque eso que hizo Seba, mis hermanos, era tan terrible, de que no se dio cuenta de que en David, en el rey, había sitio para Israel, herencia para Israel, herencia para Judá, herencia para un cojito como Mefiboset, herencia y parte para un maldito como Shimei, herencia y parte para un engañador como Siba, y herencia y parte para uno perverso como Seba, hijo de Bicri, pero que no quiso ver. ¿Cuánto debemos guardarnos, mis hermanos, de esa amenaza de Seba? De poder hacer, mis hermanos, lo que es un evangelio selectivo. Para unos sí, y para otros no. Fíjense que esta es la amenaza que aparece aquí. Pero ahora vienen las actitudes que debemos tener presentes para la seguridad del reino.
Este es el segundo punto. Y fíjense que hay una actitud, mis hermanos, hay dos actitudes aquí, una incorrecta y otra correcta. Fíjense que esto lo vemos en los versículos del 4 al 22, es decir, prácticamente el resto del capítulo, mis hermanos. Y esas dos actitudes, una es la actitud que tiene Joab y una es la actitud de una mujer anónima, mis hermanos. Anónima, pero sabia. Después que algunos digan que la Biblia está en contra de las mujeres, les diré, gracias a esa mujer anónima y sabia, mis hermanos, que, bueno, no es que hizo entrar en sus sentidos a Joab, sino que le dio la cabeza de alguien. ¿Ya? Pero fíjense, mis hermanos, que aquí nos encontramos dos actitudes que vienen representadas, una en Joab y la otra en esa mujer. La incorrecta viene representada por Joab. Y aquí la actitud incorrecta, mis hermanos, es esa actitud aquella actitud que sirviendo en el reino es opuesta al reino. Fíjense que hay una gran paradoja aquí, mis hermanos. Pero uno puede estar sirviendo en el reino del rey y estar sirviendo de manera opuesta a los valores de ese rey y de ese reino, mis hermanos. Fíjense en lo que nos encontramos ahora aquí. Fíjense que Seba, mis hermanos, es enemigo del reino de Dios, perverso, y sabemos que algo que hemos visto a lo largo de ese libro de Samuel es que aquellos que son enemigos de Dios, mis hermanos, sí o sí van a ser ¿qué? Van a ser juzgados. Dentro del reino hay esos dos principios de juicio y salvación que funcionan a la par. Eso lo hemos visto varias veces. Pues muy bien, ahora David llega, mis hermanos, a Jerusalén. Una vez trata con las concubinas, ahora sí. Ahora es momento de tratar ¿con quién? Ahora es momento de tratar con Seba. Ahora es momento, mis hermanos, de acabar con esa división y con esa sublevación. ¿Por qué? Porque la seguridad del reino estaba puesta en peligro. Y entonces llama a Amasa. Fíjense, no a la Amasa, este era otro, Amasa. Versículo 4 dice, después dijo el rey a Amasa, convócame los hombres de Judá para dentro de 3 días y hállate tú aquí presente. Posiblemente lo que hace básicamente aquí David es convocar a Amasa y a los de Judá para que vayan a buscar ¿a quién? A Seba y acabar con él. Y le dio 3 días, mis hermanos, 3 días. Y por alguna razón que desconocemos, Amasa se retrasó. Pasó del periodo de 3 días que David le dio. Ahora bien, es muy importante que nos acordemos de quién es ese Amasa, mis hermanos. Es muy importante. Porque fue, mis hermanos, aquel que David escogió para ponerlo como general y jefe de sus ejércitos. Vayan al capítulo 19. Fíjense, versículo 13. Dice, asimismo diréis a Amasa, ¿no eres tú también hueso mío y carne mía? Así me haga Dios y aún me añada, si no fueres general del ejército delante de mí para siempre, ¿en lugar de quién? En lugar de Joab. Quédense con esto, porque Amasa le quitó el sitio a Joab, mis hermanos. Le quitó el puesto de trabajo. Ahora aquí el general es Amasa y no es Joab. Quédense con esto porque va a ser muy importante. Ok, Amasa se retrasa 3 días y entonces va David y coge a otros. Fíjense. Coge a Abisai, versículo 6. Y dijo David a Abisai, Seba, hijo de Bicri, nos hará ahora más daño que Absalón. Fíjense cómo David está poniendo en paralelo lo que Seba está haciendo. Nos hizo daño a Absalón, pero es que ahora este puede hacernos incluso más daño. Sigue la misma línea, el mismo patrón, el mismo caminar que Absalón. Por tanto, debemos tratar ya con él. Y es que, mis hermanos, David había aprendido. Uno no nace aprendido. El ser humano, mis hermanos, el ser humano es el único ser que nace y tiene que tomar tiempo para gatear, para empezar a caminar, mis hermanos, para aprender. Nace un caballo y a los 2 minutos ya camina, ya corre. ¿Ya? Fíjense que cuanto más complejo es el ser, más tiempo le lleva. Pero uno no nace aprendido, mis hermanos, en ese sentido. Y David tuvo que pasar por experiencias y esa experiencia traumática de Absalón para aprender el peligro que hay en esas situaciones dentro del reino. Y dijo, no, aprendió para que ahora diga, ahora a estos, nada, ya, al momento.
3 días se retrasa Amasa, voy a llamar a otro. Fíjense, Abisai, versículo 6. Dijo Abisai, Seba, hijo de Bicri, nos hará más daño que Absalón. Toma pues tú los siervos de tu señor y ve tras él, no sea que halle para sí ciudades fortificadas y nos cause dificultad. Bien, lo que ven ahora aquí, mis hermanos, es fácil de entender. Pero debemos tomar atención sobre todo en los versículos del 9 al 13. Porque esos versículos no puedo explicarles cómo están en cierta manera expuestos. ¿Ya? No tengo tiempo para eso. Pero cuando uno los lee en el original, de esos versículos que son narrativa, que parecen muy fáciles de leer, hay ciertos textos, mis hermanos, que saltan. Hay ciertos versículos que saltan del texto y el lector que los lee, la Biblia le está diciendo, oye, pum, eso es un texto que salta, tienes que tomar atención a ello. Y el primer versículo que salta, o la primera cosa que salta del texto, es que se nos describe cómo estaba vestido Joab con ropas de guerra, mis hermanos. Fíjense cuando vamos al versículo 8. Y estando ellos cerca de la piedra grande que está en Gabaón, les salió Amasá al encuentro. Ahora aquí sale Amasá, que se había retrasado ¿qué? 3 días. ¿Ya? Y ahora fíjense, esto es lo que salta del texto, lo que viene después. Y Joab, o mejor dicho sería, ahora Joab estaba ceñido de su ropa y sobre ella tenía pegado en sus hombros el cinto con una daga en su vaina, la cual se le cayó cuando él avanzó. Esto es lo que salta del texto. Está vestido de guerra y lo que sucede es que tenía una vaina con una daga, que esa daga, mis hermanos, cayó al suelo. ¿Vale? Entonces vuelve el texto a lo normal y fíjense que aquí se encuentran Joab y Amasá. Uy, aquí hay peligro. Porque se encuentra aquel que había perdido su sitio de trabajo con el que el rey le había dado su puesto. ¿Ya? Bueno, y en aquel tiempo nos andaban con tonterías. ¿Ya? Y fíjense lo que le dice aquí Joab, versículo 9. ¿Te va bien, hermano mío? Shalom le dice aquí. ¿Te va bien? Es shalom. Dice, paz. Ya verán qué paz. ¿Te va bien, hermano mío? Y ahora fíjense, y tomó Joab con la diestra la barba de Amasá para besarlo. Es muy importante lo que dice la Biblia aquí. Lo tomó por la barba. Eso era algo común de aquel tiempo, mis hermanos. ¿Ya? Tomar porque era por la barba para dar un beso de reconocimiento, de cariño. Acuérdense cómo identificó Judas a Jesús, con un beso traidor, como este de aquí. Entonces lo cogió por la diestra, por la barba. Así que cuando le den un beso de cariño a Christoph, tienen que cogerlo por la barba, mis hermanos. ¿Ya? Con la diestra. Pero mis hermanos, es importante que la Biblia mencione la diestra. ¿Saben por qué? Porque mis hermanos, la diestra era la mano con la que se envainaba y se utilizaban las espadas, las dagas o las lanzas. Era la mano de guerra. Por eso los escudos siempre iban en la mano izquierda. ¿Se acuerdan de aquel Nahash, que era el que pedía que se sacasen los ojos derechos? ¿Por qué los ojos derechos? Porque uno llevaba el escudo en la izquierda que le tapaba el ojo y con el ojo derecho podía ver. Si te sacas el ojo derecho y tienes tapado el izquierdo, eres inútil para la batalla. Por lo tanto, se utilizaban las espadas, las dagas, las lanzas con la mano derecha, era la mano de guerra. Y esa mano de guerra se acercó a Amasá para tomarlo de la barba y ¿qué? Y besarlo. No había daga, no había espada, era una mano de guerra vacía, abierta para un beso, por lo tanto pacífica. Pero aquí es lo segundo que salta del texto. Fíjense, salta al versículo 10. Se traduciría, ahora Amasá no se cuidó de la daga que estaba en la mano de Joab. ¿Qué mano? Solamente tenemos dos, ¿eh? Una en la barba, por lo tanto la daga que se había caído estaba ¿dónde? En la izquierda. Y mis hermanos, uno no se cuidaría de la mano izquierda, porque no era la mano de guerra. No era la mano que envainaba las espadas. Así que cuidado con los zurdos. Yo soy zurdo, pero no llevo dagas, mis hermanos. ¿Ya? Pero fíjense, mis hermanos, fíjense que nadie se hubiese cuidado de la mano izquierda. Nadie. Y aquí Amasá no se cuidó, mis hermanos, y cuando fue a darle el beso, ¡fam!
hasta la quinta costilla, mis hermanos. Y fíjense cómo se describe en el versículo 10. Y éste le hirió con ella en la quinta costilla y derramó sus entrañas por tierra y cayó muerto sin darle un segundo golpe. ¡Buah! Eso es gore, mis hermanos. Por la quinta costilla, las entrañas derramadas por tierra. ¿Les llama la atención esto, mis hermanos? Pues no es lo que llama la atención en el texto. ¿Saben lo siguiente que salta del texto? No es las entrañas derramadas por el suelo, no. Es lo que cae al final del versículo 10. Eso es una estructura distinta en el texto. Fíjense lo que dice. Después Joab y su hermano Abisai fueron en persecución de Seba, hijo de Bicri. Es decir, la idea es, acaba de matar a Amasá, su hermano dentro del pueblo, su hermano, escogido por el rey para que fuese general. Por tanto, mató a su hermano y a su jefe. Le saca la daga por la quinta costilla, las entrañas por el suelo, y va al texto y dice, y ahora aquí Joab y Abisai, venga, sigan adelante, por trabajo, venga, que aquí lo que se tiene que hacer es servir al rey y tenemos que pillar a Bicri. ¿Se dan cuenta? Ningún tipo de remordimiento, ningún tipo de misericordia, ningún tipo de lamento, nada de esto, mis hermanos. Acaba de matar a su hermano y vamos, tenemos que servir al rey y seguir adelante. Y eso se refuerza con otra cosa que salta el texto, lo que viene después. Fíjense el versículo 11. Y uno de los hombres de Joab se paró junto a él diciendo, cualquiera que ame a Joab y a David, vayan pues de Joab. Es decir, va ahí y dice, no, aquí por trabajo. Si verdaderamente amas al rey, si verdaderamente amas a David, sigue a Joab. Porque tenemos que coger a Bicri. Esta es la misión, este es el servicio, este es lo que tenemos que hacer. Aquel que está en el suelo revolcándose, oye, pasa por encima de él. Y fíjense cómo era así. Fíjense, mis hermanos, el versículo 12. Y Amasá yacía revolcándose en su sangre en mitad del camino, y todo el que pasaba al verle se detenía. Y ahora fíjense, para no perder el tiempo, porque hay servicio que hacer, mis hermanos. El servicio del rey. Para no perder el tiempo, fíjense. Y viendo a aquel hombre que todo el pueblo se paraba, apartó a Amasá del camino al campo y echó sobre él una vestidura. Es decir, a este le pones una gorra y un silbato y estaría pip, pip, caminen, circulen, aquí no ha pasado nada, nada que les incumbe, nada de interés, nada para ustedes, sigan adelante, circulen, y ahí el pobre Amasá revolcado en el suelo en un charco de sangre, mis hermanos, pero hay servicio que hacer. Han acabado con el general que el rey había puesto. Un obstáculo en medio del camino. Un hermano del pueblo. Un obstáculo. Fuera. Porque hay servicio que hacer. Qué desconsideración, mis hermanos. Y fíjense que esto va en aumento. Porque en donde se nos dice que llegan, mis hermanos, a una ciudad. Llegan, mis hermanos, a la ciudad de Abel Bet Maacá. Y fíjense qué es lo que hacen ahí. La sitian y construyen lo que es un baluarte. Aquí la idea de baluarte, mis hermanos, es una rampa. Una rampa en la muralla para destruir esa muralla. Si piensan en lo que es la fortaleza de Masada, mis hermanos, si entran en internet o han podido estar ahí, desde arriba de Masada se ve los campamentos romanos, mis hermanos, y se ve la rampa que los romanos construyeron para poder entrar a esa fortaleza de Masada. Pues precisamente lo que estaban haciendo aquí, para destruir esa muralla, para entrar en esa ciudad. Y de repente sale una mujer sabia que veremos un poquito más adelante, mis hermanos, esta mujer. Pero fíjense lo que ahora esta mujer le dice a Joab en el versículo 18 y 19. Entonces volvió ella a hablar diciendo, antiguamente solían decir, quien preguntare, pregunten a Abel. Y así concluían cualquier asunto. Es decir, está diciendo que esa ciudad era ciudad donde se resolvían los asuntos. Ahora fíjense el versículo 19. Yo soy de las pacíficas y fieles de Israel, pero tú procuras destruir una ciudad que es madre de Israel. Paren aquí. La mujer le está diciendo, Joab, tú estás queriendo destruir una ciudad que es madre de Israel. Es decir, no era ni una ciudad enemiga. No era ni una ciudad, mis hermanos, gentil. Era una ciudad ¿de dónde? Del propio pueblo de Israel.
Era una ciudad madre en Israel y aquí estaba Joab, mis hermanos, queriendo destruir una ciudad que era de su propio pueblo, que no eran enemigos. Y fíjense lo que más le dice la mujer, al final del versículo 19. ¿Por qué destruyes, qué le dice? La heredad de Jehová. Es decir, la mujer le está diciendo, es que eso no solamente es ciudad de Dios, la ciudad en Israel, sino que es herencia de Jehová, le pertenece a Dios. ¿Se dan cuenta de esta palabra? La heredad de Jehová. Esta palabra ya ha aparecido. ¿Saben dónde ha aparecido? Con Seba. No tenemos ni parte ni herencia. Por tanto, mis hermanos, Seba y Joab no estaban tan lejos el uno del otro. Uno con amenaza en contra de esa seguridad del reino, y aquí la actitud, mis hermanos, de Joab estaba en contra de lo que era la heredad misma de Dios. No estaban tan lejos. Fíjense, mis hermanos, que Joab aquí dice, no, válgame, que no destruya yo nada que le pertenece a Dios. Pero mis hermanos, Joab estaba dispuesto a destruir esa ciudad, a romper esa muralla, a entrar en la ciudad y posiblemente hacer rodar algunas cabezas para pillar ¿qué? Para pillar la cabeza de Seba. ¿Por qué Joab estaba tan dispuesto a hacer esto? ¿Saben por qué? Mis hermanos, porque el interés de Joab no era el interés ni de David ni del reino. Era su propio interés. Porque había perdido el puesto de trabajo, ¿se acuerdan? ¿Y saben lo que le permitió esto? Recuperar su puesto de trabajo. Fíjense cuando van, mis hermanos, al final de este capítulo, en el versículo 23. Fíjense lo que dice. Así quedó Joab sobre todo el ejército de Israel. Fíjense, mis hermanos, de que aquí Joab estaba sirviendo en el reino, pero estaba sirviendo, mis hermanos, ¿con qué? Contrario y opuesto a ese reino. Porque no servía según la voluntad del rey, porque había matado a Amasa, al general que el rey había puesto. Y servía, mis hermanos, primeramente por sus propios intereses. ¿Saben que esta actitud es una advertencia? Porque, mis hermanos, puede ser que en nuestra vida, que en mi vida, haya la pasión tremenda y ardiente de poder servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero debe tenerse cuidado de que esa pasión, de que ese anhelo tremendo de servir al Rey no tenga una orientación errónea e incorrecta en mi vida y en nuestra vida. Y sabremos que muchas veces ese servicio, mis hermanos, es opuesto al reino cuando, mis hermanos, nos sigue los intereses del Rey de Reyes, que es nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que el servicio será erróneo y incorrectamente orientado, mis hermanos, cuando se pasa por encima de inocentes en el camino de ese servicio, como pasó Joab. Cuando no se tiene en cuenta, mis hermanos, en medio del camino del servicio, la misericordia hacia aquellos, mis hermanos, que lo necesitan. Y cuando no se tiene en cuenta, ni mucho menos, que el valor más grande que hay en el servicio, mis hermanos, es la herencia de nuestro Dios. ¿Y saben cuál es la herencia, mis hermanos, que Dios tiene por gracia? Es aquel pueblo que Él ha redimido por la sangre de su Hijo Jesucristo. Y por encima de esa herencia, por mucho servicio que tengamos, no podemos pasar por encima de ella. ¿Se dan cuenta? Es posible servir totalmente opuesto a los valores de ese reino. Esa es la actitud incorrecta. Pero la correcta, mis hermanos, ¿cuál es? Fíjense que es aquella actitud sabia, acorde con el reino. Y fíjense que aquí aparece la mujer, mis hermanos. Aquí aparece una mujer anónima, sabia, que va por encima del muro, mis hermanos. Y ahora pónganse en esa situación, ahí y construyendo la rampa, ruido de piedras, ruido de todo, y de repente aparece una mujer ahí y dice, hey, llamen a Joab, en medio de todo el ruido. Y dice, ¿esta mujer qué dice? ¿Ya? Llamen a Joab, llámenlo. Sí, entonces viene Joab. Oye, ¿eres tú Joab? Sí. Entonces le dice, oye,
lo que hemos leído. Estás aquí destruyendo la heredad de Dios, la heredad de Jehová. Y le dice Jehová, no, válgame, esto es uno que yo no quiero hacer. Lo que pasa es que hay uno que ha levantado su mano contra el rey y queremos su cabeza. Fíjense que en el libro de Samuel hay varias mujeres sabias, mis hermanos. Está Ana, está Abigail, que es descrita como una mujer sabia. Y en la Biblia, mis hermanos, hay mujeres que cuando se asoman a las murallas, mis hermanos, cuidado con las mujeres cuando se asoman a las murallas. ¿Saben por qué? Porque aquí, mis hermanos, rodó una cabeza. Pero en el libro de Jueces, una mujer cogió un trozo de piedra de molino y le abrió la cabeza a Abimelec, mis hermanos. Después que me digan, mis hermanos, que la Biblia es misógina. Porque fíjense que gracias a lo que esta mujer hizo, van a ver cómo el reino fue asegurado. Porque esa mujer le dice, fíjense, mis hermanos, en el versículo 21. La cosa no es así, mas un hombre del monte de Efraín, que se llama Seba, hijo de Bicri, ha levantado su mano contra el rey David. Entregad a ese solamente y me iré de la ciudad. Y la mujer dijo a Joab, dice, entregarme a ese y me iré. Pero fíjense lo que dice la mujer. He aquí, su cabeza te será arrojada desde el muro. Dice, no, es que le vamos a cortar la cabeza. Va adentro, habla con su sabiduría a los que están dentro y de repente la cabeza, pum, 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 por la rampa a los pies de Joab, mis hermanos. Joab toca la trompeta y se van todos. Y los últimos versículos es cómo se organiza el reino. Joab como general, Benaía, hijo de Jodaía, sobre los teteos y los peleteos, la organización del reino. Pero pónganse a pensar, mis hermanos, lo que sucede aquí. Fíjense, mis hermanos, ¿quién hizo aquí en realidad la voluntad del rey? No fue Seba, no fue Joab, fue esa mujer sabia. ¿Quién acabó con la división y la sublevación de ese Seba? No fue Joab. ¿Saben quién fue? Fue esa mujer sabia. ¿Quién acabó con esa división dentro de ese pueblo que ponía en riesgo la seguridad del reino? ¿Saben quién fue? No fue Joab. Fue esa mujer sabia que le dijo, hoy rodará la cabeza de Seba. ¿Qué hubiese sido, mis hermanos, sin esa mujer sabia que hizo rodar esa cabeza de Seba? Reino asegurado, sublevación y división aplacada. El reino seguro. ¿Seguro que el reino estaba seguro, mis hermanos? ¿Seguro que estaba seguro? Válgame la redundancia. El reino donde Israel y Judá seguían estando divididos. El reino donde una cabeza había rodado. El reino que cuando llegamos al siguiente capítulo tuvo 3 años de hambruna por el pecado que cometió Saúl. ¿Seguro que el reino estaba seguro, mis hermanos? El reino se cogía con pinzas. Se cogía con las pinzas de la misericordia de Dios. Y ese capítulo, ¿saben qué nos deja, mis hermanos? Nos deja con la insatisfacción de algo, la insatisfacción de que ese reino no está asegurado. Nos deja con el deseo, mis hermanos, de que hay alguien que tiene que asegurar permanentemente ese reino para su pueblo y que hasta que ese que lo asegura no venga, no habrá seguridad en el reino de Dios, mis hermanos. Esto nos lleva a la conclusión última, al tercer punto, que es el deseo. El deseo, mis hermanos, que debe existir en nosotros para la seguridad del reino. Y saben que ese deseo, mis hermanos, es el deseo de la seguridad última del reino. Fíjense, una mujer sabia que permitió que esa división y sublevación se acabase y el reino se asegurase. Pero hubo otra mujer, mis hermanos, no una mujer sabia, sino una mujer bienaventurada a quien el ángel le dijo que el ser que nacería, su nombre sería ¿qué? Su nombre sería Jesucristo y él sería llamado Hijo del Altísimo y a él se le daría el trono, el cetro, el reino de su padre David. Y reinaría sobre la casa de Jacob, reinaría sobre su pueblo para siempre y eternamente. Y es en Cristo Jesús donde verdaderamente tenemos esa seguridad que David anhelaba y quiso conseguir y nunca consiguió.
Pero cuando llega el Rey de Reyes y Señor de Señores, Él sí que asegura permanentemente, mis hermanos, ese reino. Un reino en el Mesías, en Cristo Jesús, en nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, donde hay parte y herencia, mis hermanos, para aquellos que sus vidas son dañadas por el pecado, por el suyo, por el visible, por el escondido, por el pecado de otros. Pero hay sitio y lugar y herencia en el Rey de Reyes, que es nuestro Señor Jesucristo. Cojan la genealogía de Cristo, mis hermanos. Cojan Mateo 1 del versículo 2 al versículo 17. Lean la genealogía de Jesús y van a ver el sitio que hubo, mis hermanos, en la genealogía de Cristo. Aparece Jacob y aparece Judá. ¿Cómo no iban a estar? ¿Cómo no iban a tener parte y herencia? Un Jacob, qué bueno era Jacob, mis hermanos. Un engañador y mentiroso, pero estaba en el tronco de Cristo. Un Judá, ¿cómo no iba a estar Judá si somos parientes con el rey? Un Judá, mis hermanos, que fue capaz de negar sus hijos a Tamar y después acostarse con su nuera porque la confundió con una prostituta, mis hermanos. Pero ese también estaba ahí. Y hay una Tamar, mis hermanos, una Tamar que tuvo que hacerse pasar por prostituta para que se le diese, mis hermanos, lo que era su herencia. Y esa Tamar también estaba ahí. Y una Rahab, mis hermanos, una Rahab, en el libro de Josué, una prostituta que nadie hubiese dicho, esta va a tener parte en el tronco, en la línea, en la dinastía, en la casa del Rey de Reyes y Señor de Señores, pues Rahab estaba también ahí. Y una Ruth, una moabita, que no era ni israelita, que era gentil, era perro a los ojos de los judíos, mis hermanos, una moabita, la cual también estuvo por el pariente redentor que apuntaba a Cristo en la línea, en la descendencia, en el tronco, en la casa, en la familia del Cristo. Es más, sin Ruth no hay David y sin David no hay Cristo. Y esto nos muestra, mis hermanos, que es en Cristo Jesús, nuestro Rey, que tenemos parte y herencia, aquellos que estamos dañados en nuestras vidas por el pecado, por los pecados de otros. Hay parte en Él porque, mis hermanos, no es por nuestras obras, sino que es por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Cristo le dijo a Pedro, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Y Pedro dijo, lávame todo. Y tenemos parte porque Cristo nos ha lavado con su sangre. Y tenemos parte porque somos salvos por gracia y no por obras. Por la obra de Cristo, mis hermanos, en la familia y en la casa del Rey. No puede haber esa actitud de Seba ni esa actitud de Joab, mis hermanos. De entender que, ¿saben qué? Al final quien venció a los enemigos, mis hermanos, fue Cristo en la cruz. Cristo es quien venció y puso públicamente a los enemigos vencidos en aquella cruz y resucitó victorioso, mis hermanos. Por lo tanto, Él ha vencido a sus enemigos. Él tiene la victoria, mis hermanos. Y nuestra actitud no es, como vimos ayer en las mujeres, ir cortando cabezas a los infieles, sino presentar la sabiduría del Evangelio de Dios, la sabiduría del reino del Evangelio, la sabiduría del Cristo que murió en la cruz y que resucitó y que sigue llamando a los suyos: arrepentíos y creed en aquel que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y tendréis parte y herencia en Cristo Jesús. En ese reino, mis hermanos, que no se tambalea. ¿Saben por qué? Porque fue asegurado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo en un nuevo pacto. Y ese reino seguro, por lo tanto, vive bajo esta gran certeza que tenemos, anunciando la sabiduría que viene de lo alto, anunciando a Cristo como Señor y a este crucificado y resucitado.